Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Amigos del Campo. Hoy los saludo desde la vereda La Labranza, desde donde haremos un interesante recorrido por los cultivos de maíz, este importante alimento que aporta a nuestro cuerpo muchos nutrientes. Bienvenidos nuevamente. El territorio colombiano desde la época prehispánica ha sido un punto geográfico clave para el contacto terrestre entre el sur y el centro-norte de América. De esta manera jugó un papel muy importante en la distribución temprana del maíz, así como de otros alimentos. Las características ambientales, sociales, tecnológicas y culturales presentes en las diferentes regiones geográficas del país han generado condiciones propicias para el desarrollo de muchas razas, variedades, híbridos y ecotipos nativos de maíz adaptadas a diferentes condiciones del clima. De esta manera, en Colombia se ha cultivado maíz en casi todos los ecosistemas en donde ha existido agricultura, con mayor intensidad en las tierras bajas tropicales del Caribe y en las zonas templadas y frías de la región andina. Hoy en día, su cultivo está difuminado por el resto de países y en especial en toda Europa, donde ocupa una posición muy elevada. Estados Unidos es otro de los países que destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz. Este alimento se utiliza para consumo humano y para alimentar animales, ya sea directamente o en la formulación de concentrados. El maíz es un cultivo tradicional en nuestra región, pues digámoslo, nuestros campesinos lo tienen como una alternativa de sostenimiento adicional. Generalmente no es una fuente principal de los ingresos, pero sí termina siendo una fuente alterna, pues, bajo manejos a veces de rotación de cultivos. Entonces es una muy buena alternativa en la provincia de Ocaña y sur del Cesar, y directamente pues en el municipio de Ábrego, donde nos encontramos en este momento. Hay que entender que el maíz se trabaja desde dos puntos de vista a nivel mundial, y es el maíz tradicional, que trabajamos de pronto con variedades criollas o algunas variedades de maíz que son de pronto compradas, pero son manejos normalitos, o sea, donde el agricultor sin mucha maquinaria, sin muchos recursos, pues siembra un pedacito de tierra y ahí establece su cultivo. Pero existe el otro modelo, que ya es cultivo tecnificado, donde se manejan mayores volúmenes de producción, mayores volúmenes de siembra. Ya no estamos hablando de 1 hectárea o de media hectárea, sino que podemos estar hablando de 100, 2000 hectáreas, puede llegar a sembrarse en algunas partes del país o del mundo para poder mantener esta productividad. Esto genera que haya una producción dispareja enormemente entre una y otra modalidad, entre la tecnificada y la modalidad tradicional. En la modalidad tradicional se estima, según promedios de FENALCE, que se tiene una producción promedio de 1.5 toneladas por hectárea, por ciclo o por cultivo. Digámoslo que 1.5 es realmente una producción muy pequeña, y Norte de Santander tiene una producción promedio de 1 a 1.2 toneladas por hectárea. Sin embargo, cuando hablamos de cultivos tecnificados, en Colombia se tienen registros de hasta 12 toneladas por hectárea, que son picos que se han obtenido en Valle del Cauca con muy buenos manejos, pero lo normal, el promedio normal de producción, estamos hablando de unas 5 a 6 toneladas por hectárea, llegando lógicamente a picos mayores. Estados Unidos sí tiene un pico de producción mayor, un promedio que está en 10.5 toneladas por hectárea. La semilla es el insumo de menor costo por área en el cultivo de maíz, pero es el componente que más incide en la productividad. Es conveniente sembrar semilla mejorada de variedades genéticamente puras. Los híbridos producen mayores rendimientos, pero son más exigentes en cuanto al manejo.
principalmente en fertilización para que puedan expresar todo su potencial productivo. Los pequeños productores hacen la mayor parte de la siembra en forma manual. Los medianos y grandes productores generalmente utilizan sembradoras mecánicas. Los productores de ladera donde se usa la cerolabranza o labranza mínima realizan la siembra en cuadro o en hileras. En forma manual utilizan el chuzo. La densidad de población por unidad de área depende de varios factores. Entre los más importantes están fertilidad del suelo, humedad disponible, porcentaje de germinación y características agronómicas de la variedad. En zonas donde los suelos son fértiles y la lluvia es abundante, deberá sembrarse una mayor cantidad de semilla que en los suelos medianamente pobres y con lluvias escasas y erráticas. Las variedades mejoradas soportan mayor densidad de población en comparación con las variedades criollas. Al sembrar con maquinaria es importante una buena calibración del equipo de sembrar con la finalidad de obtener la población deseada. Además, el grano debe quedar a una profundidad considerable. Se siembra el maíz y a lo que nace se le echa un poquito de urea para que coja color. ¿Al cuánto tiempo de haber sembrado la semilla se ve el primer brote? El brote se ve a los 8 días. ¿Qué sale? ¿Una hojita pequeña? Sí, eso sale una hojita sí, él va creciendo. Si nosotros empezamos a hacer un hueco en el suelo y encontramos agua a 50 centímetros del mismo, pues quiere decir que allí es el nivel freático y nosotros en ese lugar no deberíamos sembrar el maíz. ¿Por qué razón? Porque las raíces del maíz son bastante grandes, se extienden bastante y van a chocar con el agua encontrando ahí algo que lo frena y que le va a favorecer de pronto la pudrición radicular de algunas plantas o de baja productividad de las mismas. Entonces, la profundidad del suelo se habla de que mínimo debe tener el nivel freático a 75 centímetros. Lo ideal es que esté a más de 1 metro para podernos quitar del todo cualquier dolor de cabeza que tengamos. Y digamos, la siembra puede ser una semilla por hueco o 2 por hueco dependiendo del tipo de semilla y el porcentaje de germinación de la misma y el tipo de cultivo como lo vamos a establecer, si es mecanizado bien, con todas las técnicas que decimos, o si es tradicional, entonces debemos elegir muy bien qué debemos hacer con el mismo. El maíz, digámoslo, se siembra en diferentes alturas, entonces en diferentes climas, que podemos hablar de un clima cálido, un clima templado o un clima frío, sin llegar a ser páramo. Pero entre más frío sea el lugar donde lo sembremos, la temperatura que nosotros tengamos sea más baja, pues el cultivo se va a demorar más. Entonces lo normal es que uno habla que el cultivo de maíz demora 3 meses, pero si son lotes fríos, en lugares fríos, pues entonces ya podemos hablar de que el cultivo se me puede demorar 5 meses y eso tenemos entonces que tenerlo presente en el flujo de caja y la inversión que nosotros realicemos para poder recoger. Entre más tiempo se me lleve, pues mayor inversión me genera. Pero recordemos que en la zona cafetera es donde mayor productividad podemos llegar a obtener en el cultivo de maíz, pues dado a las condiciones agroclimatológicas que podemos tener en este territorio. En Colombia se pueden diferenciar 2 sistemas de producción, el sistema tecnificado y el sistema tradicional, aunque es frecuente la combinación de ellos. El sistema tecnificado hace referencia a los monocultivos de más de 5 hectáreas, se desarrolla en terrenos planos de buena fertilidad y disponibilidad de agua. Utiliza tecnologías basadas en la mecanización para la preparación del suelo y la siembra, el uso de semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas químicos. Por otra parte, el sistema tradicional se adelanta en muchas regiones del país en donde predomina la economía campesina. En general se realiza en suelos con baja fertilidad, en minifundios menores a 5 hectáreas. Generalmente se lleva a cabo con capital propio, pero en algunos casos se usan créditos extrabancarios. Es frecuente el crédito en especie mediante suministro de bienes básicos para ser pagados con la cosecha. En general, el cultivo del maíz se basa en el uso de una amplia diversidad de variedades criollas y la utilización limitada de híbridos. La mano de obra es familiar, el grado de mecanización es muy bajo, al igual que el uso de insumos químicos. La preparación del suelo mínima se hace arando con bueyes y azadón y se siembra a chuzo.
En zonas frías generalmente se siembran asocio con frijol, papa, haba y arveja, usando como cultivo de rotación el trigo y la papa. Mientras que en zonas cálidas se asocia con yuca, café, cacao, plátano y frijol. Los rendimientos de la producción tradicional no son altos, en gran parte porque las tierras usadas para ellos son generalmente suelos pobres y además en muchos casos no se utilizan las semillas adecuadas para estas condiciones. Para poder hablar de un cultivo tecnificado, tenemos que entender que generalmente son suelos mecanizables, donde podemos nosotros hacer una siembra mecanizada con los diferentes equipos especializados para la misma, donde se puede hacer control de riego o fertirriego, que es mejor todavía, donde podemos inclusive hacer la cosecha mecánica, frente a las otras alternativas donde hacemos riegos manuales o no se hacen riegos, porque en algunos casos dependemos solamente de las lluvias, o inclusive la misma cosecha pues en forma manual, requiriendo mucha mano de obra. La mucha mano de obra no es mala, es bueno porque genera trabajo, pero competitivamente pues entonces no vamos a tener la oportunidad nosotros de entrar, digamos, a decir que es un cultivo extremadamente rentable frente a los demás, porque el precio lo establecen precisamente los demás. El maíz es un cultivo de crecimiento rápido que rinde más con temperaturas moderadas y un suministro abundante de agua. Requiere una temperatura de 25 a 30 grados centígrados, necesitando bastante incidencia de luz solar, y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla, la temperatura debe situarse entre los 15 a 20 grados centígrados. El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8 grados centígrados y a partir de los 30 grados centígrados pueden aparecer problemas serios debido a la mala absorción de nutrientes, minerales y agua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32 grados centígrados. Para poder sembrar maíz, nosotros primero debemos conocer en dónde estamos o dónde lo vamos a sembrar, porque el maíz tiene unos requerimientos agroecológicos los cuales pueden generar que nosotros podamos obtener el máximo potencial genético que esa variedad nos puede llegar a ofrecer. Es decir, nosotros no podemos esperar que ese maíz tenga un alto rendimiento si lo sembramos donde el maíz no va a trabajar de una buena manera, o si la variedad que escogemos no es precisamente la ideal para ese territorio. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que todo, mirar dónde estamos. Entonces, aquí en el municipio de Ábrego estamos a 1300, 1350 metros sobre el nivel del mar. Esto nos permite estar dentro de la zona que se conoce como la zona cafetera colombiana. Esta zona es muy buena para el maíz. Pues lo normal es que uno ve grandes extensiones de maíz en zonas cálidas, pero el mejor rendimiento del maíz se obtiene en temperaturas que oscilan entre los 26, 25, 26 grados hasta los 27 grados Celsius. Ahí es donde obtenemos la mejor producción del mismo, pero se adapta muy bien entre los 20 y los 30 grados. Entonces allí tenemos un margen donde podemos nosotros decir que si podemos sembrarlo y qué características pueden presentarme, porque el maíz a las heladas es susceptible, y también es muy susceptible cuando tenemos altas temperaturas, porque el agua que tiene el maíz entonces principalmente la estaría utilizando en el control de su temperatura, en la evapotranspiración. Entonces digámoslo, no es lo ideal establecerlo en zonas muy cálidas ni muy frías. Se habla entonces de que podemos establecerlo desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, que es un margen bastante amplio. Existen algunos que lo siembran más alto, pero se puede hablar de que hasta los 2000 se puede sembrar bien. Pero igual volvemos otra vez al ideal, y el ideal está entre los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 1400 o 1500 metros, donde podemos obtener muy buenas producciones de maíz y alcanzar ese potencial genético que el mismo nos da. El maíz, digámoslo, no es que sea muy susceptible al encharcamiento, pero sí le afecta cuando se encharca. Entonces tenemos que tener presente las medidas de drenaje del suelo y la escogencia del mismo suelo para poder establecerlo. Más de 24 horas del cultivo ya encharcado empieza a tener problemas, principalmente también porque recordemos que el suelo, cuando se encharca, pues deja de manejar el oxígeno normal que se maneja, que nosotros necesitamos para una buena producción, y eso va a permitir entonces que haya la producción de otras sustancias por unas fermentaciones anaeróbicas dentro del suelo. Se dice que existen aproximadamente 8 tipos de maíz. Estos se diferencian en colores y sabores. Maíz duro.
Este tipo de maíz se caracteriza por tener una mazorca conformada por granos duros y redondos. Este grano está conformado mayoritariamente por almidón. Maíz dulce. El maíz dulce tiene como característica principal que sus granos son relativamente blandos, ya que tiene un porcentaje alto de humedad y con un elevado nivel de azúcares. Por esta razón tiene sabor dulce. Maíz reventador. Este tipo de maíz es muy parecido al maíz duro, ya que su grano se caracteriza por ser redondo y duro. También puede tener forma oblonga. Maíz dentado. El maíz dentado es una de las especies de maíz que más se cultiva. Su grano está compuesto por más almidón blando que los maíces duros. Maíz harinoso. Este tipo de maíz tiene uno de los granos más blandos de todos los tipos de maíz anteriormente vistos. Maíces cerosos. El nombre de este tipo de maíz viene dado porque su grano tiene como característica que es ceroso y opaco. Maíces opacos con proteínas de calidad. Este tipo de maíz es el más nutritivo y el que más proteínas de calidad posee. Maíz baby. Este tipo de maíz es de los más exóticos. Son mini mazorcas de color amarillo claro y que se ven en muchos supermercados. El maíz amarillo es principalmente utilizado para la alimentación animal. Pues digamos en concentrado, en la elaboración de concentrado, este maíz es la fuente principal. Inclusive básicamente en base al precio del maíz es que se fluctúa mucho el precio de los concentrados en el mundo. El maíz entonces amarillo se destina para allá principalmente para aves y para porcinos. Bajo este contexto pues podemos establecer principalmente que gremios que les interesa mucho que haya un aumento en la producción nacional de maíz es precisamente el gremio avicultor y el gremio porcino, porque pues al aumentar la producción de maíz pues tendremos la oportunidad de tener mayores cantidades de maíz colombiano y dejar de importar tanto maíz. Plagas y enfermedades. Hay que cuidarlo mucho de la plaga, sí, porque eso le da una plaguita que ¿Qué plaga ataca la mazorca? es un gusanito que le da, el cogollero. Por aquí, ahí en la mazorca se encuentra. El gusano que le sale a uno, esa es la plaga. Esa es la plaga, sí. Si hay plaga en una hoja de estas, en una planta, ¿qué tienen que hacer? Pues se fumiga, se le echa veneno. ¿Se fumiga? ¿No tienen que sacar la planta? No. Eso se le echa fumigación y hasta matar, porque él da un punto de... Ya uno lo ve que le mata la plaga, entonces se deja quieto. Cuando nosotros tenemos ya el problema del gusano cogollero en el cultivo, y ese problema es en un momento que no está lloviendo, el suelo está seco, la planta empieza a requerir agua, pues nosotros podemos hacer una labor muy sencilla para controlar el gusano y es precisamente hacer riegos. Cuando hacemos nosotros los riegos, tenemos la oportunidad de hacer dos beneficios de una vez. Número uno, mejoramos entonces ahí sí el proceso hídrico, el balance hídrico de la planta y también de una vez ayudamos a controlar el gusano cogollero. El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia masculina, presenta una panícula vulgarmente denominada espigón o penacho de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula se presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 y 100 granos, y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen en forma lateral. La mata de maíz tiene algo particular y que es muy llamativo, digámoslo, cuando ya empieza uno a verlo, y es que ella produce la flor masculina y la flor femenina en la misma planta. Eso significa que ella se autopoliniza o se poliniza con otras, pero lo ideal en este caso es que nosotros podamos fomentar la polinización de las mismas abejas. Entonces las abejas, cuando llega el momento de cosecha, de que la espiga, es la flor masculina del maíz, está abierta, está listica, entonces que nosotros allí debemos controlar la aplicación de químicos o de venenos para evitar que nosotros corramos las abejas o las lleguemos a matar. Si nosotros dejamos que las abejas polinicen, pues cada una de estas abejitas va a llegar
a esa espiga, recoge el polen y ella se llena también de polen, o sea, llena sus cestillos para poderlo transportar a la colmena, y ella también se llena de polen en su cuerpo, en sus vellos, y ella después, cuando visita la flor femenina, entonces hace también la polinización del cultivo. La flor femenina es lo que nosotros vemos en la mazorca, todos esos pelitos de la mazorca. Cada uno de ellos son los tubos que nos va a conducir al estigma de la flor. Entonces ese polen va a llegar y va a descender por ese tubo y va a generar la polinización, pero se ve afectada por factores como la aplicación de insecticidas en los momentos de floración, o también por que dejamos muy seco el maíz. Si le falta agua al maíz en el momento de la floración, entonces el polen se tiende a secar, y si el polen se tiende a secar, pues entonces no va a llegar a hacer la fecundación. Y recordemos que en la mazorca, si nosotros no tenemos una buena polinización, nos va a salir una mazorca con pocos granos, o no va a tener un buen llenado y no va a tener la calidad que nosotros esperamos, y por lo tanto vamos a tener bajas producciones por hectárea. Muchos productores logran obtener cultivos de maíz agronómicamente buenos, sin embargo otros tipos de pérdida hacen que al final su actividad no sea tan rentable. Una de las causas de esas pérdidas se da cuando el productor no cosecha su maíz a tiempo, dejándolo en el campo, y de esta forma la planta queda expuesta al volcamiento, al daño de roedores y pájaros. Las altas precipitaciones inducen a pudrición de mazorca y germinación de la semilla. Eso trae como consecuencia pérdida por mala calidad del grano y a la vez un aumento en la concentración de micotoxinas, con los consecuentes daños que estas sustancias producen. La humedad óptima para cosechas es cuando el grano ha alcanzado entre 22 y 24% de humedad. El cultivo de maíz, para que se haga bien bueno, hay que escogerlo bien para que el patrón, el comprador, el comerciante, la vaya bien. ¿Cómo define usted, cómo define cuál es la mazorca que está buena? Pues que hay un maíz que una semilla nueva que hay ahorita, sale sin grano, o sea, entonces no sirve para plaza, mucho nada. Y este maíz muy duro para cuco tampoco, no sirve. Bueno, y si yo agarro un maíz así como está, por ejemplo, no sé si podemos arrancar esta mazorca que está ahí y mirar si es buena, que usted me la muestre antes, si es buena o mala. Bueno, cojamos esta. ¿Cómo ve usted esta? ¿Para usted esta está buena? Calidad, maestra. ¿Por qué? Pues bueno, está toda pareja, o sea, tiene grano todo. ¿En qué se da cuenta? ¿Cómo pareja? Porque uno en agarrar, donde uno está sin grano, es bojoso, aquí está. Y esta como tiene grano todo, está pareja, mire. Okay. Está todo. Tiene que estar pareja, no puede tener como desniveles, sí. ¿Cierto? Entonces, él me garantiza que esta está buena. Vamos a abrirla a ver si sí es cierto. Abrámosla, don Jairo. Calidad maíz, mire. Esta semilla es máximo, semilla la buena, mire. Calidad maíz. Bueno, el que sabe, él me garantizó que iba a salir buena y así fue. Es decir, que cuando vamos a escoger una mazorca en el mercado, tenemos que probar que esté pareja, esa es una, y que esté dura, me había dicho. Sí, para el que lo va a comprar, porque para que compren el comerciante no le sirve, porque lo que van a vender un bulto siguen quejando, que no hay malo. Luego de cosechadas las mazorcas, están listas para su distribución en el mercado. No obstante, también es posible almacenarlas, pero cuidado, un mal almacenamiento del grano provoca pérdidas de peso, calidad, capacidad alimentaria y consecuentemente reducción de ingresos. Estas razones son reales, por lo que hay necesidad de familiarizarse con el secado y almacenamiento del grano, especialmente cuando se trata de pequeños productores que producen para su subsistencia. Cosechan para subsistir. Aunque no menos importante es para el mediano y grande productor que almacena su maíz para venderlo después de un tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy, donde conocimos todo acerca del cultivo de maíz. Yo los espero en una próxima emisión aquí en su programa Amigos del Campo.